Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. No te lo vas a creer, pero con solo 3 ingredientes puedes preparar unas galletas maravillosas. Y los ingredientes son súper fáciles y económicos. Mermelada de la fruta que más te guste, que incluso ya hoy en día la tienes sin azúcar. Mantequilla y harina. Y la receta es tan buena que incluso si tienes celiaquía o intolerancia al gluten, puedes utilizar sin ningún problema un preparado comercial sin gluten. Mira la textura de la masa, quedan espectaculares también. Así que con esta receta todos son ventajas. Unas galletas con 3 ingredientes, no llevan huevo. Si tienes problema con la lactosa, podrías sustituir perfectamente la mantequilla por margarina o incluso aceite. Y luego, además, quedan buenísimas y súper fáciles de preparar. Con los niños puedes hacerlas sin ningún problema. Y voy a sacar la última horneada. ¿Verdad que tienen buena pinta? La última horneada y la primera. Así que a disfrutar. No me entretengo más y vamos con los ingredientes. Porque hoy toca las facilísimas y súper económicas galletas de 3 ingredientes elaboradas con mermelada. Y como siempre, nuestro listado de ingredientes lo tienes disponible en gramos, en tazas y también en inglés. Y si quieres prepararlas con menos cantidad de azúcar, puedes utilizar una mermelada con 0% azúcar añadido. Y las vamos a preparar de 3 sabores diferentes. Aquí tienes lo necesario para hacer cada una de ellas. Y el primer paso, en un recipiente amplio, vamos a poner primero la mantequilla, que la tenemos a temperatura ambiente. Y con la ayuda de unas varillas vamos a batir bien hasta que tengamos una crema. Después le añadiremos la mermelada. Como ves, súper sencillo y sin necesidad de utilizar ninguna máquina. Evidentemente el proceso es exactamente igual utilizando la mermelada que utilices, así que como la vamos a hacer de 3 sabores, repetimos el paso exactamente igual con cada una de las masas. La primera la he hecho de fresa, esta la estoy haciendo de naranja y la siguiente de mermelada de melocotón, cada una con un sabor diferente, pero todas deliciosas. Vamos mezclando completamente la mermelada junto con la mantequilla. De esta forma nos aseguraremos de que repartimos perfectamente todo el dulzor y todo el sabor en nuestra masa de galletas. Y a continuación le ponemos la harina. Yo estoy utilizando una harina normal de todo uso. Seguimos mezclando con las varillas, pero vas a ver que te va a costar, así que será el momento adecuado de empezar a amasar con las manos. Al principio se formará como una especie de tierra, pero sigues aplastando y moviendo la masa y vas a ver cómo se va a ir convirtiendo en una masa completamente homogénea y lisa. Y el tiempo total que te tomará preparar cada una de las masas no va a llegar ni siquiera a 5 minutos. Y evidentemente, como las estamos haciendo de 3 sabores, repetimos exactamente el mismo paso con cada una de las masas. Y para poder distinguir bien el sabor de naranja de la de melocotón, le he puesto simplemente unas gotitas de colorante naranja a la mermelada de naranja. Y ya estamos listos para empezar a dar forma a nuestras galletas. La masa que no vayas a utilizar al momento, consérvala en la nevera. Como cualquier otra masa de galletas, te quiero enseñar la textura. Vas a ver que es una masa bastante quebradiza, por lo que tendrás que estar compactando a menudo. Y para aquellos que no tenéis rodillo ni cortadores de galletas, os voy a enseñar a hacer unas galletas a mano facilísimas. Como has visto, simplemente he tomado una porción, la he estirado como si fuera un churro y he cortado porciones de tamaño similar. Y ahora, con la ayuda de las manos, cada una de las porciones la vamos a dar forma de bola. Y aquí viene una variedad de galleta. Con la ayuda de un dedo vamos aplastando, haciendo un agujero justo en medio. La vamos alisando y listo. Otra terminación súper sencilla. Tomamos un fruto seco o una pasa y directamente aplastamos un poco con ella. La vamos alisando y ya tienes otra variedad. Utilizamos otro fruto seco, en esta ocasión una almendra, pero podrías utilizar perfectamente un cacahuete. Como ves, es un proceso muy sencillo y puedes utilizar el fruto seco o la fruta escarchada que más te guste. Aquí estoy terminando unas con nueces que quedan espectaculares. Y algo muy típico en España es la decoración con guindas, que son cerezas confitadas.
Y una forma muy fácil de decorar es simplemente aplastando la bola, la vas alisando y le colocas la guinda justo encima. Como puedes ver, es súper sencillo, así que puedes pasar un día fantástico con los peques de la casa preparando vuestras propias galletas. Ah, y aquí tienes otras súper fáciles. Utilizando las púas de un tenedor, aplastas y te quedan también unas galletas súper divertidas. Lo único que este tipo de galleta es un poco más gruesa y por lo tanto requerirán más tiempo de horneado. Y ya estamos listos para hornear. Tenemos que tener el horno bien precalentado a 180 grados centígrados, con calor arriba y abajo siempre que sea posible. Y vamos a hornear estas galletas unos 15 minutos. Y mientras vamos dejando que se horneen y a la vez llenando nuestra casa de un delicioso olor a galletas recién hechas, podemos ir preparando otro tipo de galletas. Estas van a ser mucho más finas porque la he estirado con la ayuda de un rodillo y la he dejado de aproximadamente medio centímetro de grosor. Y para estirar necesitarás siempre un poquito de harina en la mesa de trabajo y también sobre la masa. Si no dispones de un cortador de galletas, también podrías utilizar perfectamente para estas redondas un vaso pequeñito y con la ayuda de una cañita o una pajita de las que se utilizan para los refrescos podemos hacer unos agujeritos que simularían los ojos y con la ayuda de una cuchara pequeñita podemos darle la forma de la boca sonriente. Este tipo de galleta es súper divertida y a los peques de la casa le encantará. Ah, y no te preocupes por los recortes, ya que los volvemos a unir, los aplastamos con la ayuda de las manos, es decir, los compactamos y volvemos a estirar. Como ves, y te decía anteriormente, con la ayuda de un rodillo y un poquito de harina podemos estirar la masa con suma facilidad. Y la vamos estirando hasta que tengamos aproximadamente medio centímetro de grosor. Y volveremos a repetir exactamente el mismo proceso. Con la ayuda de un cortador de galletas seguiremos sacando unas galletas bien bonitas y divertidas. Al ser mucho más finas que las primeras que preparamos, necesitaremos una rasqueta o una espátula para tomarlas de la mesa de trabajo y colocarlas bien en nuestra bandeja de horno y evitar así que se deformen. Te recuerdo, tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados y yo te recomiendo, para que no se peguen las galletas a la bandeja de horno, utilizar papel vegetal o papel sulfurizado. Y ahora vamos con otra variedad de galleta. A mí este tipo de galleta me encanta. Estoy utilizando la que le he puesto un poquito de colorante, que son las galletas de mermelada de naranja. Que fíjate, según la vas estirando, cómo se notan los trocitos de naranja. Esta para mí es espectacular. Y vamos a utilizar dos cortadores diferentes, uno un poco más pequeño que el otro. Y vas a ver qué forma tan divertida podemos hacer con dos sabores de galleta diferentes. Como ves, el proceso es muy sencillo y lo único que necesitamos son dos cortadores de galletas, uno más pequeño que el otro. Y también necesitaremos las dos masas, es decir, una de un sabor y un color y otra de otro sabor y otro color diferente. Y así podemos dar estas formas tan divertidas. Y según las vamos terminando, al igual que el resto de galletas, las vamos colocando en la bandeja a la que le hemos puesto papel de horno. Y ya estamos listos para hornear a 180 grados centígrados, con calor arriba y abajo siempre que sea posible. Y este tipo de galleta, como es muchísimo más fina que las primeras, estarán en el horno de 8 a 10 minutos nada más. Y de esta forma tan fácil, rápida y económica tenemos nuestras maravillosas galletas de mermelada con 3 ingredientes completamente listas. Y fíjate lo bien que quedan para decorar nuestra mesa de postres. Bueno, te voy a mostrar cómo terminar una de las galletas que hacíamos al principio, las que dejábamos con un agujerito. Me estoy ayudando de una bolsita de plástico y le estoy poniendo unas cucharadas de mermelada. Una vez que lo hayas rellenado, simplemente cerramos bien y con la ayuda de unas tijeras cortamos simplemente una de las esquinas. Y hacemos de una forma fácil, como si tuviéramos una manga pastelera, y le vamos poniendo un poquito de la mermelada justamente en el agujero que habíamos hecho. Y así tenemos otra decoración fácil, rápida y divertida.
Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y no me digas que no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan. ¿A qué esperas? Suscríbete para no perderte ninguna de las fantásticas recetas que subimos todas las semanas. Ah, y como yo sé que te gusta la panadería, la pastelería y la repostería en general, sígueme también en mi cuenta de Instagram, donde podrás aprender muchísimos trucos acerca de este apasionante oficio. Pero antes de despedirme, vamos a probar las galletas. Madre mía, qué pinta tan buena. Me voy a comer una antes de que llegue la familia. Y no sé cuál elegir, es que están todas geniales. Bueno, esta misma. Qué bueno. Esta es de fresa. Espectacular. Fáciles, rápidas, económicas y sobre todo buenísimas. Así que no tienes excusas. Prepáralas en casa y si lo haces, por favor, envíame una foto del resultado. Puedes hacerlo a través de nuestro email recetasquefuncionan@gmail.com o incluso utilizando cualquiera de nuestras redes sociales, en Facebook y también en Instagram. Espero que te haya gustado nuestra receta de galletas de mermelada con solo 3 ingredientes. Y te recuerdo que todas las semanas subimos nueva videoreceta, así que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.